Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta es la oración que vamos a estudiar el día de hoy dentro de nuestra serie Descubre la oración bíblica aquí en la Sinagoga Bet Yeshua del Parque Histórico Descubre la Biblia. Hemos estado recorriendo todas las oraciones de la Biblia y el día de hoy toca el turno a esta oración del apóstol Pablo que se encuentra en su primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 8. Acompáñame para leer todo el contexto. Ya estamos aquí en Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Exhorto ante todo. La prioridad más alta de toda comunidad y toda persona es la oración. Por eso el énfasis en esta serie, por eso será la principal serie de nuestras reuniones de Amishab en vivo, todos los sábados que nos reunimos. Aprovecho el comercial para invitarte todos los sábados, día de reposo, para unirnos a través del internet, a través de la maravilla de la tecnología, y pues ahora podemos estar todos interconectados, no importa dónde estés, podemos cumplir la oración de nuestro Padre Celestial, su anhelo de que su casa sea una casa de oración para todas las naciones. Cuando Yeshua entró ahí en el templo, él volteó las mesas de los cambistas, le entró un celo muy grande porque la casa de su Padre se había convertido en un mercado. Tristemente, la fe en muchas ocasiones se ha convertido en una rebatinga, en una mercadería de almas, de personas, ver quién tiene la razón. Y bueno, pues eso le indignó muchísimo a nuestro Salvador y él declaró que la casa de su Padre era una casa de oración y no una cueva de ladrones, un lugar para estar ahí comerciando o debatiendo. Ese es el propósito para todos los elegidos de Dios, que vivamos en paz, que podamos orar unos por otros. Así que por eso es que esta serie es tan importante en todo el contenido que tenemos, y por eso aquí el apóstol Pablo dice exhorto ante todo, o sea, no hay cosa más importante que se hagan oraciones, se hagan ruegos, se hagan peticiones, acciones de gracias. Y bueno, pues aquí el apóstol Pablo menciona algo interesante, ya que menciona varias formas de oración, no nada más una forma de oración. Quizás estamos muy acostumbrados a una sola forma de oración. Quizás nosotros pensamos que la oración, pues básicamente, y muchas veces es así, muchas veces las reuniones de oración, pues básicamente son peticiones. Básicamente es pedirle a Dios, hacer una lista como de los Reyes Magos, una cosa así, o del el genio de la lámpara de Aladino, y estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo cosas. Pero aquí el apóstol Pablo nos enseña que hay diferentes maneras de orar. Primero que nada menciona rogativas. ¿Qué son las rogativas? Las rogativas, como su nombre lo dice, son ruegos, son súplicas de un ser inferior a un ser mayor. El ser inferior le pide a un ser que es mayor, que es todopoderoso, pues le pide por algo en particular, alguna petición de su corazón, alguna situación por la que está pasando, y este tipo de oración les llama el apóstol Pablo rogativas. En hebreo les podemos llamar bakashá. Bakashá es como pedir, peticiones. En hebreo, cuando tú pides algo, como decir por favor, se dice bebakashá, o sea, por favor. Es una petición que tú haces a alguien que no te debe nada, no tiene por qué hacerlo, pero se lo pides con humildad. Es muy importante pedírselo con mucha humildad, con la kavaná correcta. La kavaná es la actitud correcta en hebreo. Entonces, tener una actitud de humildad, no una actitud de exigencia, no una actitud de arrogancia, como muchas veces por ahí la doctrina de la prosperidad, de la confesión positiva en algunos grupos se ha difundido esa actitud como de exigirle a Dios, de que como somos hijos del Rey, hijos de Dios, pues eso más bien sería como hijos malcriados. ¿Cómo te sientes tú cuando tu hijo no te pide las cosas por favor, sino te las exige? Entonces, bueno, por supuesto que no dan ganas
No dan ganas de darle a un hijo malcriado el que nos esté pidiendo de esa manera, con esa actitud. Entonces, el pedir bebakashá, por favor, es suplicarle a Dios, pedirle con una actitud de humildad, reconociendo que Él no tiene por qué hacer nada por nosotros, reconociendo que su gracia es suficiente. Bástate mi gracia, ya nos dio lo más grande que necesitamos, y es el perdón de nuestros pecados. Entonces, fuera de eso, realmente no necesitamos nada más, pero bueno, también Él está siempre atento a nuestras oraciones. Por supuesto que también a Él le deleita conceder los deseos de nuestro corazón, pero lo tenemos que hacer una vez más con una actitud correcta. Bebakashá, por favor, y a esto se refiere primeramente el apóstol Pablo, rogativas, peticiones. Después habla de oraciones. La palabra oración, en hebreo tefilá, hay más que una petición, más que requerir algo de Él, más bien la palabra tefilá tiene que ver con una conexión, un deseo de conectarnos con Dios. Ni siquiera tiene que ver necesariamente con hablar. Aquí en la tefilá, uno muchas veces solamente está en silencio, escuchando de Él, disfrutando estar en su presencia. Así que la oración, la tefilá, es eso, es el anhelo de estar en su presencia, de no necesitar nada, de no pedir nada, de solamente deleitarnos en vivir, en poder estar conectados con Él, en estar en ese momento en mente, sin ninguna distracción, con nuestras emociones, con nuestro intelecto conectados con la fuente de toda bondad, de todo amor. Y número 3, Halel, la acción de gracias, Todá, gracias, gratitud, alabanza, todo lo que tenga que ver con pues el fruto de saber que Él escucha nuestros ruegos, nuestras peticiones, de que Él, siendo un ser infinito, pues se dispone a conectarse con nosotros y anhela conectarse con nosotros, y pues por eso siempre cerramos nuestras oraciones, nuestro tiempo con Él, con acción de gracias, con canciones, con alabanza. Así que aquí el apóstol Pablo nos enseña estas diferentes maneras de orar. Ahora ya lo sabemos, que no nada más es una manera de orar, hay diferentes formas de orar, hay diferentes propósitos de nuestro tiempo con Él. Después también nos enseña motivos de oración. Aquí nos dice que oremos por los gobernantes. En vez de solo criticar y atacar, rogar por ellos, para que vivamos en paz y libres para adorar y anunciar a nuestro Salvador. Recordemos que solo Dios exalta y humilla, y cada gobernante está allí para cumplir un propósito divino. Leamos Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a ver un ejemplo de soberanía divina. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está la profecía del nacimiento del Mesías, hijo de David, en Belén de Judea. De esa tierra era justamente el rey David, y el Mesías tenía que nacer ahí, tenía que nacer en Belén. Pero resulta que cuando el Mesías tenía que nacer, pues sus papás ya no vivían ahí. Sus papás vivían en Nazaret, en lo que es el territorio de Galilea, en el norte. Y bueno, pues ¿cómo le haría Dios? ¿Cómo iba a ser Dios para cumplir esa profecía de Miqueas si los papás ya no vivían en Judea, ya no vivían ahí en Belén, ahora vivían en Galilea? Pues bueno, nada menos que el Señor utiliza ahí al que está bajo su soberanía, utiliza ahí al emperador Augusto César. Vamos a ver Lucas 2, 1 al 6, y vamos a ver cómo es Dios quien está en control de todos los reyes, de todos los gobernantes, y todos van a cumplir todo lo que está escrito, la palabra profética más segura. Dice aquí en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. Y aconteció que estando ahí, esta palabra aconteció no es coincidencia, todos los aconteció de la Biblia no es un accidente, no es una coincidencia, no es que a Augusto César se le ocurrió contar cuántos judíos había en esa tierra, no, esta fue una estrategia divina. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la profecía. Y aconteció que estando ellos ahí, qué casualidad, qué diosidencia, se cumplieron los días de su alumbramiento. Así que, bueno, Miqueas anuncia, profetiza que el niño tenía que nacer en Belén. Luego hay un problema. ¿Por qué? Porque los ángeles van con Dios y le dicen, oye Señor, ¿cómo se va a cumplir esa profecía si ahora los papás de Yeshua están viviendo en Galilea, están ahí a por lo menos un día de camino, desde Galilea hasta Jerusalén? No había autobuses, no había trenes, tenían que irse caminando por ahí en un burrito, quizás como aparece ahí en las historias del nacimiento. Y bueno, pues ¿cómo le iban a nacer? Bueno, pues nada menos que es Dios quien mueve el deseo de Augusto César, que interesante que la palabra César significa el Altísimo, su Alteza. Con esto podemos ver que no, que el César, el emperador de Roma, no es el Altísimo es el que creó los cielos y la tierra, y todos los gobernantes son simplemente piezas del ajedrez que las mueve a su voluntad para cumplir sus propósitos. Otro ejemplo de esto lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí los judíos estaban muy preocupados con la muerte de Usías, un rey que pues hizo algunas cosas correctas, justas, y bueno, pues estaban ahí temerosos de qué iba a pasar con la muerte de Usías. Y aquí el profeta Isaías ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces o gritaba diciendo, Santo, 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 el Eterno, el que será, el que es y el que fue de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Como podemos ver, Dios está en su trono, a Él no le preocupa que muere uno, que otro es quitado, que está habiendo ahí contiendas políticas. Él está en control. Él está en control de su pueblo Israel y está en control de todas las naciones. Así que, pues por eso tenemos que pedirle al Altísimo, al verdadero Altísimo, que Él controle, que Él dirija a todos los gobernantes. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay algunos creyentes que se involucran en el gobierno para cambiarlo. Eso está bien tener buenas intenciones, está bien tratar de participar en las cuestiones de los países donde estamos, pero no llegar a un punto en que lo hagamos diferente a como el apóstol Pablo nos dice aquí. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. A veces en el deseo, en el celo de cambiar las cosas, cambiar los gobiernos, la política, pues ya incluso creyentes ya no lo hacen tan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad que digamos, porque una vez que ya le entran al juego político, pues ya tienen que involucrarse ahí en cuestiones que no son tan quietas, no son tan piadosas, no son tan honestas, y eso es lo que tenemos que asegurarnos, ¿okay? Si tú quieres cambiar tu país, cambiar el mundo, ok, nada más recuerda que hay que hacerlo de manera quieta, reposada, con piedad, con honestidad. ¿Por qué? Porque el creador del universo, el Altísimo, es el que está en control de todos. Así que recordemos eso, que se debe de hacer de manera quieta, reposada y honesta, y no caer en el mismo juego del ataque y la agresión, ya que romperíamos la exhortación de hacer rogativas con humildad. Seamos menos activistas y más intercesores. Jeremías 29:7 dice, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Estamos en el exilio, estamos en la dispersión en todas las naciones, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Con humildad, en vez de estar atacando al gobierno, en vez de estar ahí con una actitud agresiva,
tenemos que tener la humildad y orar por ellos y rogar por ellos para que vivamos en paz. A final de cuentas, recordemos también Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Yeshua el Mesías. Al final recordemos que este mundo está bajo el maligno y pues todos los sueños que podamos tener de cambiarlo, en realidad solamente el príncipe de paz lo va a cambiar. Mientras tanto, nosotros con una actitud humilde, con una actitud de amor, de piedad por los gobernantes, por los que están en autoridad, roguemos por ellos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Yeshua el Mesías hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Curioso que así se le llama a las elecciones la contienda electoral. Así que pues aquí ya el apóstol Pablo nos dice, no te metas en esas contiendas, tú pide, tú ora, intercede por los gobiernos, trata de ver de qué manera puedes servir a tu país, porque si el país está en paz, todos seremos beneficiados. Y en la primera parte de esta oración, ya que le hablamos a Dios de los hombres en nuestras rogativas, ahora Pablo nos exhorta a hablarle a los hombres acerca de que hay un solo Dios y un solo mediador. Y la única manera de salvarse es con arrepentimiento y aceptando su rescate por nosotros. Esa fue la misión y oración del apóstol Pablo. Sigamos sus pisadas. Dejemos de pelear con los demás y aún peor entre nosotros, eso es aún peor. Y levantemos manos santas en ruegos, oraciones y acciones de gracias por la salvación de este mundo. Vamos a orar. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Gracias, Señor, por las grandes lecciones que estamos aprendiendo de la manera de orar de tu siervo Pablo, maestro de las naciones. Que lo que Él nos está enseñando, su ejemplo al orar, sea nuestro ejemplo, sea la manera en que nos comportamos, nos conducimos entre nosotros principalmente y también en los países donde tú nos has mandado a ser un ejemplo de humildad, a ser un ejemplo de tu reino que no es de este mundo, Señor. Como tú dijiste a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por él, pero mi reino no es de este mundo. Ayúdanos a luchar por tu reino y confiar en que tú vendrás a someter a todos los reinos de la tierra y al final todos los gobiernos están bajo tu perfecta soberanía. Te damos gracias y ayúdanos a vivir quieta y reposadamente, sabiendo que tú y solo tú eres el Altísimo y tú eres el soberano de todos los reyes de la tierra. Bendito seas, Yeshua. Amén. Mi Señor, confieso que ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mi Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.
soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi salvador. Dios, te necesito.